La gente nota que hay cosas importantes que a nivel profesional no está llegando, que su bienestar se está resintiendo y aunque somos fuertes y tiramos para adelante y nos gusta el trabajo, ves que eso no es sostenible. Papá, ¿tú a qué te dedicas? Mando mails, he mandado mails, he estado en reuniones, el móvil, sí, pero ¿a qué te dedicas? Es que yo no quiero ser como tú. ¿Qué implica gestionar el tiempo? Cuando tú aprendes que pararte una vez al mes a dedicarle 1 hora, 2 horas, 3 horas con calidad a coger un poquito de perspectiva y hacerte 4 preguntas, empiezas a dar cuenta que a lo mejor tus niveles de cortisol no son los que tocan y es verdad que la gente te está dando señales. Hay mucha gente que me dice, vale, Jorge, eso está muy bien lo de las energías, pero ¿cómo se hace? Eso, Tú no conoces mi agenda. Hay que decir que no. No es que las cosas te pasen y todo te pase a ti, sino que tú puedes influir muchísimo en cómo te pasan las cosas. ¿Qué error crees que cometemos más a la hora de organizarnos? Tenemos interrupciones, tenemos urgencias, ¿Cómo sales de ese bucle? Todo empieza y acaba en que tú tengas claro tus grandes prioridades, tanto a nivel personal como a nivel trabajo. Y también lo fácil es estar en la queja. Pero la ironía es que cuando yo te pregunto, vale, ¿y cuánto tiempo tú te paras a pensar cómo te organizas? ¿Y cuánto tiempo tú te paras a pensar con calidad cómo podrías organizarte mejor? Pues sé que es muy importante, pero no lo hago. Tenemos que aprender que no somos efectivos 10 horas seguidas, por mucho que lo pensemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marcando el Camino. Hoy tenemos con nosotros a Jorge García, que lleva unos 8 años ayudando a las personas a organizarse. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, Carla. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, para quienes no te conozcan y te pongamos un poquito en situación, cuéntanos cómo has llegado, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y cómo has llegado aquí a ayudar a la gente a organizarse y qué significa. Perfecto. Si te parece, cuento un poquito lo que hago y si quieres, cuento muy brevemente la historia corta de cómo ha llegado hasta aquí. Nosotros, digo nosotros porque es mi socio Agustín y yo, nos dedicamos a una cosa que te va a resultar muy, muy familiar, que es a ayudar a gente como nosotros, con agendas complejas, a tener más impacto, a tener más resultados, pero con más control, menos estrés. Ahí hay una vertiente que es también a conciliar mejor. Y yo creo que lo bonito, lo interesante puede ser que esto que empezó hace 8 años, 9 años, Made in Valencia, una metodología que su creador es Agustín, pues en unos años se ha convertido en un método, que es un método de éxito y que, pues bueno, tenemos la suerte de enseñarlo en toda Europa, en Estados Unidos, en África, y dices, hombre, exportamos muchas cosas en España y en Valencia, pues también exportamos formas de organizarse para tener más resultados profesionales, también para tener más bienestar. Esto es lo que hacemos y bueno, muy contento de haberme reconvertido del mundo corporativo a esta etapa tan bonita y tan fructífera. ¿Cómo llegas a este cambio? Pues llego a este cambio de una manera muy natural. Yo he visto pues, algunos podcasts, yo no he tenido una epifanía de caerme del caballo, no. Yo empecé en gran corporación, yo empecé en Procter & Gamble, trabajando en marketing y ventas, y bueno, fueron unos años magníficos. Y después he desarrollado mi carrera sobre todo en vendiendo tecnología, vendiendo, vamos a decirlo, venta compleja. Fui vicepresidente de marketing de una startup francesa y llegué a esto por pura necesidad personal. Hubo un momento de mi vida que quería montarme por mi cuenta, tenía la inquietud de emprender y decidí dejar la empresa en la que estaba y el confort de una corporación para emprender un camino de consultor, y en ese momento pues pensé en que necesitaba organizarme mejor. Llamé a Agustín, que lo conocía de haberlo contratado anteriormente, y empecé a aplicar el método FASE, pero de verdad. Y esa aplicación del método FASE me llevó a decir, oye, esto es tan interesante que proponerle, bueno, podemos ir juntos en este camino. Y de ser un usuario aventajado del método, pasé a ser un coach, y han pasado 7, 8 años y muy contento. Y en todo este proceso tuyo de cambio, ¿qué aprendizajes te has llevado que utilices ahora en tu día a día?
¿Qué aprendizajes me he llevado en todo este proceso de cambio? Yo creo que en cada una de las etapas he aprendido muchas cosas que me están viniendo muy bien ahora mismo. Por ejemplo, cuando yo en Procter, en corporación, en una gran compañía que trabaja con marcas icónicas como Dot, etcétera, lo que aprendí es que ahí hay una cosa sagrada, que es la marca. Bueno, hay dos cosas sagradas en estas grandes corporaciones. Una es la marca, que se cuida hasta el mínimo detalle, y el otro activo son las personas. Si ahora pienso en mis compañeros de Arbor Ausonia, digo, pero qué buena era esta gente. Claro, todos están en unos nivelazos. Entonces, eso, que ahora me doy cuenta, porque trabajamos con mucha corporación en todo el mundo, veo esos ejes comunes. Las marcas y las personas son los activos más valiosos. Y ahora que estamos emprendiendo y tenemos una compañía, ese aprendizaje es muy importante. Claro. Nosotros somos una compañía que enseñamos a los demás a organizarse, la marca y las personas son clave. Entonces, ese es un aprendizaje de esa época. Después, en el mundo startupero o de nuevos materiales, etcétera, he conocido a mucha gente joven que trabaja por el propósito. Y que trabaja y que su gran vocación es el propósito. Y es una cosa que también ha sido un gran aprendizaje. ¿El propósito en qué contexto? ¿En qué contexto? Pues que la gente ahora lo que te pide o lo que yo creo que en nuestra época, pues bueno, realizarte a través de tu trabajo y cuál es el propósito, cómo voy a mejorar el mundo a través de este trabajo, yo a mis años, cuando tenía 25 años, no lo tenía tan claro. Sin embargo, ahora, cuando la gente joven, tú quieres captarla, lo primero que te pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a impactar en el mundo? ¿Qué vamos a hacer bien? ¿Cuál es el propósito de esta compañía? Dentro de esta gestión del tiempo, de ayudar a organizarse a estas personas, ¿qué crees que entiende la gente por esta gestión del tiempo? O sea, ¿qué implica gestionar el tiempo? Yo lo que veo es que la gente estamos un poco todos perdidos, un poco sumidos, yo lo llamo en la tormenta perfecta. Entonces, cuando alguien viene, normalmente pues ha llegado a un punto que ha dicho, tengo que hacer algo. Y esa tormenta perfecta normalmente suelen ser, primero, todo es para allá. ¿Te sonará mucho? Todo es para allá. El podcast es para allá. Segundo, cambio tras cambio tras cambio. O sea, ya no hay nada estable. Podemos estar trabajando 6 meses en un tema y desaparece al día siguiente. Y luego, aparte de esos dos temas, hay un tercero que viene a complicarlo todo más, que es la tecnología. Que la tecnología está muy bien, piensa en el email, pero viene sin libro de instrucciones y muchas veces nos podemos sentir abrumados. Entonces, cuando la gente viene, no sabe muy bien qué es gestión del tiempo, qué es etcétera, pero normalmente lo que le preocupa es que hay algo importante que está escapando a su control. Cuidado, que puede ser tanto en el plano profesional como en el plano personal. Hay veces que alguien te dice, Jorge, este modelo está bien, pero tienes una familia. Y está muy bien que te lo digan. Yo creo que entonces la gente nota que hay cosas importantes que a nivel profesional no está llegando, la gente nota que su bienestar se está resintiendo y aunque somos fuertes y tiramos para adelante y nos gusta el trabajo, ves que eso no es sostenible. Entonces, eso a nivel individual y a nivel corporación, pues es verdad que las compañías se han dado cuenta que, vamos a decirlo así, que está muy bien esto del bienestar, pero que no es suficiente con dar fruta o hacer clases de yoga. Que eso está muy bien, eso está muy bien. Y me parecen grandes iniciativas, pero la gente en las compañías no se sabe organizar. A mí nadie me ha enseñado a organizarme bien en un entorno de mucha complejidad. De hecho, si yo cojo cuántas horas de latín he estudiado en mi vida, y no tengo nada en contra del latín, pero comparado con cuánto me formé en mi productividad, efectividad y mi gestión del tiempo hasta que tenía 45 años, y bueno, no le dediqué nada de tiempo. Entonces, yo creo que cada vez las compañías son más responsables de enseñar a la gente en esta tormenta perfecta pues a navegar un poquito. Por lo tanto, esas son las dos cosas que yo creo que desde un punto de vista individual o desde un punto de vista de empresa preocupan a la gente. Claro, en ese sentido yo te iba a preguntar
que por qué crees es que tenemos ahora como esta sensación generalizada de que vamos en piloto automático, ¿no? Es un poco esto que tú me dices de la tormenta perfecta, como que voy todos los días, voy súper atareado y no logro llegar a los temas importantes, o no sé si es una cuestión de priorizar, de organizar, de foco. No sé cómo lo ves tú o en tu experiencia, ¿qué es lo que más estáis viendo en ese sentido? Yo creo que vivimos en esa aceleración continua fundamentalmente porque, bueno, nuestro estilo de vida es así, la tecnología contribuye a eso y fundamentalmente porque no nos paramos a pensar. Eso. Y no nos paramos a pensar muchas veces simplemente porque nadie nos ha explicado lo importante que es pararse a pensar. Y lo fácil es estar en la acción, en la acción, en la acción con poca reflexión, Ujú. y también lo fácil es estar en la queja. Yo me he quejado mucho y me quejo. Entonces la ironía es que muchas veces nos quejamos, Carla, y oye, es que vamos como locos. Es que tú no conoces mi empresa, tú no conoces cómo hacemos este podcast. Es que es verdad, pero eso es cierto. Pero la ironía es que cuando yo te pregunto, vale, ¿y cuánto tiempo tú te paras a pensar cómo te organizas? ¿Y cuánto tiempo tú te paras a pensar con calidad cómo podrías organizarte mejor? Entonces hay un poco de descompensación. Es irónico. Sé que es muy importante, pero no lo hago. Claro, y no te dicen, si es que no me da tiempo, ¿no? O sea, es lo que te contestaría a lo mejor cualquier cliente, es que no me da tiempo a pararme a pensar. Sí, esa es una. A mí en ese caso me gusta provocar y, y bueno, en esto de la productividad personal hay una parte que es yo puedo enseñarte unas ciertas herramientas, pero es más importante tu actitud. Yo tengo que convencerte de que no es que las cosas te pasen y todo te pase a ti, sino que tú puedes influir muchísimo en cómo te pasan las cosas, ¿no? Y esa actitud, que en psicología se llama locus de control interno, yo puedo influir en mi entorno, pues es la premisa para cualquier proceso de cambio, pero para organizarse mejor es lo mismo. Entonces, sí, Sí, es porque es verdad, aceptarlo, ¿no? siempre estamos un poco en la excusa y en la queja, Ujú. y cuando a mí me contratan y me encuentro con un comité de dirección o con un grupo, pues tengo que convencerles de que eso es verdad, es que mi sector, es que mi empresa, es que mi jefe, pero que hay mucho que hacer desde nuestro propio autoliderazgo. Y por lo tanto el primer reto es que cada uno pues, piense con honestidad y con un poquito de humildad en las cosas en las que puede mejorar. Y eso es un proceso que se aprende Te cuesta mucho esa y que fase. al principio da mucho miedo, ¿no? Y al principio da mucho respeto, pero que la gente lo va. Cada uno siempre encuentra su motivación. En un proceso de este tipo es muy fácil que cada uno encuentre su motivación. Yo he ayudado a mucha gente porque querían promocionar, querían Ujú. llevarse el bonus o querían escribir un libro o querían vivir con mucha más tranquilidad y volverse a casa con la sensación de, o al menos no preocupados, a ver qué se encuentran al día siguiente. Entonces, hay un trabajo previo que todos tenemos que hacer, que es buscar pues, nuestro porqué para cambiar. Si no tienes un buen motivo, pues no me vas a hacer caso en las 3 o 4 cosas que yo quiero compartir después. Y si no tienen un buen motivo, ¿cómo les haces ya? O sea, ¿forma parte de tu enseñanza el, oye, encuentra este motivo? Sí, sí, sí. Normalmente cuando una persona viene para que le ayudemos ya tiene un motivo. Es verdad que cuando estás trabajando con una organización, Eso sí, me con un refería. comité de dirección o con un grupo, Ujú. y hay compañías donde hemos desplegado hasta 500 personas, te encuentras un poco de todo. Entonces, no digo que sea sencillo, pero cada uno normalmente, tú siempre tienes un buen motivo para ganar 1 hora y media al día. Si yo ahora os pregunto a todos, Ujú. si tenéis 1 hora y media al día más, ¿qué haríais con ella? Seguro que encontráis un buen motivo. Entonces, ese es el arranque de cualquier proceso de organización personal, con el método FASE o con el cualquier método, ¿de acuerdo? Entonces, ahí evidentemente puede haber gente que son negacionistas de la efectividad personal y de que la Tierra es redonda, etcétera, y esa gente no la vas a cambiar. Pero bueno, en general todo el mundo da un salto y todo el mundo está dispuesto a cambiar por un buen. Porque al final es por su bien. O sea, al final estamos hablando de es un aprendizaje que te va a venir bien Pero todo a arranca la por ahí. larga. Has venido aquí porque tu manager te lo ha dicho. No, no, pero busca tu motivo personal y escríbelo.
Es el primer reto que ponemos a una persona. ¿Qué error crees que cometemos más a la hora de organizarnos? ¿O qué errores te encuentras más en tus clientes? Errores. Porque entiendo que mucha gente cree que se organiza bien, ¿no? Sí, hay mucha gente que cree que se organiza bien y yo creo que el- el principal error que yo encuentro es, primero, pensar que te estás organizando bien, pero realmente no dedicarle tiempo a tener un mínimo de estructura y de análisis. Con lo cual, vas por impulsos y vas por subjetividad. Claro, no tienes un foco, ¿no? Cuando tú le dices a una persona, ¿tú sabes realmente a qué te está dedicando? Me da igual a cualquier nivel de la organización. Y que se lo analice en una libreta durante 4 días. O cuando dices, ¿tú sabes cuánto tiempo estás en WhatsApp? Y eso me pasa en muchas sesiones. Hay gente que sabe lo de tiempo de uso, pero hay mucha gente que no. Te llevas unas sorpresas increíbles. No somos conscientes de a qué dedicamos el tiempo. Por lo tanto, el principal problema que me encuentro es, vamos a decirlo, la ignorancia, o que vamos con el piñón fijo, y entonces cuando te ponen delante un espejo, empiezas a ver cosas que te gustan más, te gustan menos. Pero eso está muy bien. Porque antes has hablado de la tecnología, al final la tecnología nos ayuda y nos retrasa, o sea, no retrasa, pero nos entorpece, ¿no? También en el sentido de Teams, WhatsApp, que acabas de nombrar, correos urgentes a nivel profesional. Sí, hombre, yo creo que si comparamos, o sea, la tecnología nos ayuda tremendamente. Muchísimo, nos ayuda muchísimo, pero Desde nuestra productividad se ha incrementado exponencialmente y ahora con la IA, pues las horas que ganas son increíbles, ¿no? Pero la tecnología, si no se sabe usar, primero nos puede hacer que estemos en la rueda de los M&Ms, que llamamos, que son el mail, meetings, móvil, y realmente pues llegues a casa y te pregunte, no sé si te han pasado, que llegas a casa y te pregunte, oye, papá, ¿tú a qué te dedicas? O, bueno, pues, ¿qué has hecho hoy? ¿No? Y, bueno, yo mando mails, he mandado mails, he estado en reuniones, el móvil, sí, pero ¿a qué te dedicas? Entonces, la tecnología pues tiene ese riesgo, ¿no? Que estemos en modo multitarea, y que perdamos el foco de nuestras verdaderas prioridades o de nuestras prioridades reales. Y eso, como todo, pues hay que aprender a usarlo. eso te iba a O sea decir. que nos han enseñado poco a ver cómo y cuándo tengo que usar Teams, el móvil y el email, por ejemplo. Y no es difícil hacer una reflexión de para cómo debo usar cada uno de esos canales de comunicación. Entonces, estas reflexiones que son lógicas, pues nos las hemos saltado y vivimos un poco embebidos en la tecnología o en constante multitarea. Y, bueno, lo primero es darse cuenta y luego es aprender para qué usar cada cosa, y son cosas sencillas, ¿vale? Esto no es mucho más difícil hacer un podcast que decidir para qué vas a usar cada uno de tus canales de comunicación. Lo que pasa es que necesitas ciertas vías y necesitas dedicarle tiempo. Sí, al final todo lo que estamos comentando, perdona, es pararse un poquito y analizar, ¿no? Y decir qué quiero, dónde quiero ir y cómo quiero utilizar mi tiempo, ¿no? Pero parece como muy sencillo, pero entiendo que a todos nos pasa que sí, es muy fácil, pero es muy difícil. Porque llega un compañero, porque tenemos interrupciones, tenemos urgencias, o sea, es que, ¿cómo sales de ese bucle? ¿No? No sé, ¿no tienes un consejito así rápido que nos haga salir a todos del bucle? A ver, hombre, no es física cuántica, pero tampoco te voy a dar un consejito, pero nosotros tenemos identificados 13 robatiempos. Empieza por el email, sigo por el móvil, luego me voy a las reuniones. Tenemos identificados 13 robatiempos que a cada uno le aprieta el zapato en unos diferentes, ¿vale? Mi consejo es, empieza por uno, haz prueba y error,
te digo, es que no tiene mucho sentido que tú trabajes para el email, ¿no? Sino que el email debería trabajar para ti. Con lo cual no tiene mucho sentido que lo primero que hagas cuando llegues al trabajo es que abras el Outlook y salga tu bandeja de entrada. Eso es sintomático de que parece que estás trabajando para el email. Haciendo 2 clics, lo que te va a aparecer es tu agenda, que tiene más sentido. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, estos consejitos sería, elige un robatiempos, el que sea, el que más te apriete, y empieza por ahí. Y haz prueba y error. Haz prueba y error. Coge a una persona, solo a una persona, y dile, a partir de ahora vamos a organizar cómo nos interrumpimos de esta manera. Establece unas normas, prueba, ensaya, y si te funciona, la semana siguiente lo haces con un grupo de gente. O sea, consejo, empieza por una cosa, empieza pequeño, prueba, valida y luego establece normas más amplias. Antes hemos hablado de la era de la inmediatez, ¿no? Que todo se quiere para ahora, todo esto está muy relacionado con los robatiempos, con la gestión del tiempo. En este sentido, ¿cómo definirías, y volviendo a la inmediatez y uniéndolo con las nuevas generaciones, cómo definirías las nuevas generaciones la relación que tienen con el trabajo, con el bienestar, con el propósito que comentábamos antes? ¿Cómo ves este cambio, ¿no? que ya llevamos años, pero... Sí, la verdad es que yo lo veo un cambio para bien, y pienso en mis hijas, ¿no? Que mis hijas, pues su propósito personal y de vida es mucho más importante que el propósito profesional. Y entonces tienen claros ciertos límites. Y hay una cosa muy dura, es cuando te dice una persona de esa edad o tu hijo, es que yo no quiero ser como tú. O es que yo no quiero ser como los del comité de dirección en una compañía. Porque nosotros, cuando entrábamos, tú querías ser como los de arriba. Pero eso, las nuevas generaciones tienen muy claro que conciliar es muy importante. Entonces, eso está muy bien. Eso está muy bien. Y eso yo creo que es un gran paso. Ahora bien, ¿qué me preocupa? Que las nuevas generaciones tienen claro que conciliar es muy importante, pero luego copian los comportamientos de lo que ven en la compañía, que normalmente es gente que se organiza mal, salvo excepciones. Nosotros, yo hasta los 40 y pico, no me había planteado cómo organizarme. Mucho MBA, mucho me creía realmente me creía que me organizaba muy bien. Ahora me doy cuenta que no. Pero lo suplía a base de la receta que hemos tenido toda la vida, que es a base de horas. Y más equipos, más horas. Más proyectos, más horas. Y ese plus de que el trabajo era lo más importante y en épocas de mi vida lo único importante, pues escondía muchas ineficiencias. Ahora los jóvenes lo tienen claro. Y a las 5:30 pegas un vistazo y la gente no está. Pero si han copiado la manera de organizarse eso te iba a decir. Y no lo suplen con más esfuerzo, pues eso al final es carreras profesionales mediocres. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de las nuevas generaciones a poner límites, pero también lo que tenemos que hacer es, pues bueno, enseñarles a organizarse bien, porque si no eso es muerte segura. ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial en todo esto? Yo creo que el impacto de la inteligencia artificial es tremendo y todavía no hemos visto más que la puntita del iceberg, ¿no? Hoy leía un ex, ¿cómo se llama? OpenAI, que está pronosticando una verdadera crisis de empleo brutal, pero para 2027, ¿no? Y bueno, yo creo que la dimensión del impacto no la adivinamos, ¿no? Evidentemente, o sea, yo no concibo ya, no creo que nadie conciba no utilizar la IA intensivamente en su puesto de trabajo. En estos últimos 18 meses, yo creo que las horas que puedes ahorrar son increíbles. Ahora bien, las bases de ser efectivo, una herramienta no te las va a solucionar. Claro. Una herramienta te puede acelerar el proceso, pero todo empieza y acaba en que tú tengas claro
tus grandes prioridades, tanto a nivel personal como a nivel trabajo, ¿no? Entonces, la IA puede ser un acelerador, pero no va a hacer que las personas consigan que lo importante se haga, No. que es la base de la efectividad. Conseguir que lo importante se haga es una skill o una habilidad más soft y no tecnológica. Y se basa en que tú tengas las rutinas claras de pararte, pensar y definir claramente qué 20% de temas te van a dar el 80% de tu impacto. Y eso no te lo hace una herramienta, No. lo haces tú, lápiz y papel, y luego sobre ese 20-80 aplícale inteligencia artificial y aplícale y cualquier tecnología. otra herramienta, claro, que te ayude a conseguirlo. O sea, todo esto que estamos hablando, y no sé si voy a ser capaz de formularte la pregunta que quiero, ¿no? Pero si mezclamos esta nueva percepción de las actuales generaciones con los aprendizajes de gente que no se sabe organizar, con herramientas que la gente cree que le van a hacer su trabajo, pero no lo que dices lo importante, se está formando también ahí como otra tormenta perfecta que no sé cómo puede acabar en este sentido, porque está muy bien que prioricemos nuestra vida personal y que en el trabajo estemos las horas que haga falta estar, pero es que tú lo has dicho, o sea, nos podemos ir a las 5:30 sin haber logrado hacer lo importante. Entonces, ¿cómo mezclamos todo esto para lograr poder conciliar, tener una vida personal plena y en ese tiempo que trabajamos conseguir hacer lo importante? Hombre, yo lo veo como, si me permites, como un triángulo, ¿no? Primero tengo claras mis prioridades. Y mis prioridades no solo son profesionales. Correcto. ¿De acuerdo? Yo tengo mi ámbito de bienestar, no depende solo del trabajo, sino que depende de mi familia y amigos, depende de mis hobbies y lo que me gusta, depende de mi salud y energía y depende de mi salud financiera. Y además de el trabajo. Con lo cual, yo tengo claras mis prioridades en la vida. Eso se llama priorizar. Segundo, yo tengo unas ciertas rutinas de efectividad personal, que en las empresas donde trabajamos, pues las empresas se responsabilizan de enseñarlo. Y aprendo a que esas prioridades realmente estén presentes en mi vida y en mi agenda. Por lo tanto, con unos básicos de prioridades, y luego aplico tecnología. Entonces, teniendo clara que las prioridades hay que tenerlas escritas y claras y que no son solo profesionales. Segundo, teniendo cierto método para organizarse bien. Y eso, lo siento, no es innato, no naces con él, alguien te lo tiene que enseñar. Tercero, aplico tecnología, pues las generaciones jóvenes, por definición, van a ser mucho más productivas que nosotros. Y además más felices porque tienen más claro que el bienestar depende de muchas más cosas que el trabajo. Sí, al final están optimizando, ¿no? Es dedicarle a cada cosa el tiempo que hace falta y no de más con los robatiempos, interrupciones, porque también tenemos robatiempos a nivel personal, no es solo un Claro, tema aquí profesional. se mezcla todo. Cuando tú le dices a un directivo, mira cuánto tiempo estás en WhatsApp, Claro, se lo está robando a las 8 horas, pero también se lo está robando a su familia y a otras cosas que le gustan. Entonces, claro. lo interesante de esto es que cuando tú a alguna persona le animas a observarse y a ponerse límites, pues el proceso de mejora es muy rápido. Es muy rápido. Vale, cuéntame un poquito si quieres, vamos a hablar del método FASE, cuéntame exactamente más o menos en qué consiste y cómo consigues pues eso, ayudar a todos estos clientes que has tenido a optimizar y a poner el foco, ¿no? Vale. Mira, yo te propondría que ya que estamos a inicio de año, hagamos tú y yo una reflexión, y que tú de estas 5 cosas que te voy a decir, o todo el mundo la puede hacer, vea que son las trampas de la productividad, o las cosas que no nos dejan ser efectivos. Vale. Que es un poco a lo que responde la metodología, pero creo que puede ser más útil para que cada uno un poco de este podcast se saque 1 o 2 aprendizajes, ¿de acuerdo? La primera es la energía. Si te falta energía, no vas a ser efectivo en la vida ni en el trabajo. Eso es muy intuitivo, pero bueno, se explica básicamente, si tú estás muy cansado o muy cabreado, pues tu hora no es de calidad, pero es que además vas a estar continuamente en distracciones. Porque cuando tú estás hasta arriba de cortisol, pues es muy fácil estar
buscando la dopamina rápida del email, pero no meterte con este tema clave. Por lo tanto, lo primero es cómo estás de energía. Física, emocional, cognitiva. Este para mí sería la primera pregunta, para empezar bien un año, ¿no? La segunda es, me falta tiempo. Me falta tiempo porque voy como loco, lo que hemos estado comentando de, ¿no?, de la rueda del hámster, de mi mail, etcétera. ¿De acuerdo? Analízate. Si te falta tiempo, ponte una rayita. La tercera es que pensamos que sí, pero las prioridades no están tan claras como parece. Y si no las tienes escritas, no me vale. O sea, nosotros decimos una cosa que es, lo que no está escrito no existe. Entonces, pensamos que tenemos claras nuestras prioridades, pero si las tenemos en la cabeza, no me vale. Si son unas prioridades anuales, eso no es manejable. Entonces, si no tienes tus prioridades al empezar el año claras y a un mes, 2 meses vista, ejercicio muy sencillo, escríbetelas con el método FASE o con el que quieras. Por lo tanto, me falta energía, me falta tiempo y no tengo las prioridades escritas. ¿Cuál es el tuyo? El cuarto sería, tengo las prioridades escritas, pero luego veo mi agenda y me dan ganas de llorar. Ahí, eso. ¿Por qué? Porque la agenda me la ponen los demás. Si tu problema es que la agenda se pega con tus prioridades, pues ponte una rayita. Evidentemente, no todos somos dueños de la agenda, pero eso, todas las metodologías de efectividad te ayudan a que razonablemente tu agenda siga tus prioridades y no al revés. Y la quinta rayita me pondría es, lo que no se mide, no se mejora. O lo que se mide se mejora, que es la frase de Peter Drucker, que es la correcta. Lo que se mide se mejora. ¿Cuántas veces me paro durante el mes o con suficiente frecuencia con alguien, que normalmente en la empresa es mi manager, a ver si voy en la dirección correcta? Cuando yo hago esa pregunta, ¿cuántas veces te paras con tu manager y tienes una conversación de calidad, nada burocrática, a ver si vas en la dirección correcta? La respuesta es sí, a final de año tenemos una appraisal, etcétera, ¿no? Pero en un año o en 6 meses en una compañía pasan muchísimas cosas. Entonces, si no mides, es difícil, o no tienes un espejo delante, es difícil. Por lo tanto, si me falta energía, no voy a ser efectivo. Empieza por ahí. Si me falta tiempo, no voy a ser efectivo. Si las prioridades no están claras y escritas y no le dedico un poquito de calidad a eso, no voy a ser efectivo. Si la agenda no la domino y no tengo una técnica para ser intencional y que mi agenda lleve razonablemente mis prioridades, no voy a ser efectivo. Y si no mido, no me paro, no voy a ser efectivo. La metodología te lleva a eso, ¿no? Y entonces ahora yo te diría, oye, dime de estas 5 que te he dicho, y a todo el mundo le diría, elígeme 2. ¿Cuáles serían las tuyas? ¿Solo 2? Solo 2, ¿vale? Yo te diría la agenda. La agenda, no soy dueño de mi agenda. No soy dueño de mi agenda. Y no lo sé. Vale, pues La más importante yo creo que es esa y la que más me agobia, puede ser además. Entonces, este ejercicio sencillo, pues es un arranque para darte cuenta que, bueno, esto de la efectividad hay que tener unos básicos y puedes usar la metodología del método FASE o cualquier otra metodología. Pero lo que está claro es que en un entorno como el actual, de complejidad profesional y de que queremos hacer muchas cosas, o tienes un método o estás perdido. Sí. O tienes un método o estás perdido. Entonces, si yo tuviese que empezar por algo, empezaría por arrancar el año con lápiz y papel, escribiendo mis prioridades y compartiéndolos con mi pareja. O sea, el eje de la efectividad es tener claras las prioridades y eso tiene que estar por escrito. Nosotros lo llamamos las Big Rocks. Y esas Big Rocks, evidentemente, en nuestro entorno son profesionales, pero casi todos los clientes te preguntan enseguida, oye Jorge, ¿y todo esto de las Big Rocks lo puedo hacer también para mi vida personal? La esencia es la misma, lo que no está escrito no existe, que empieza por ahí. ¿Y qué tipo, es que a mí me has dejado ahí pensando y para ser dueña de mi agenda, ¿qué tengo que hacer, no? Bueno, pues ahora llegaré a casa y escribir las prioridades para este año. Claro, vas muy bien. Para ser dueña de tu agenda y que tu agenda no te la gobiernen los demás,
lo primero que tienes que tener claro es Saber dónde voy. No. tener claro tus prioridades. Hay un vídeo que, si no recuerdo mal, vi en LinkedIn un vídeo de la exmujer de Elon Musk, Ujú. que decía 2 cosas que aprendí viviendo con Elon Musk, porque escribió un libro. Y las 2 cosas que aprendió viviendo con Elon Musk es que para ser una persona de éxito tienes que trabajar muchas horas, ¿vale? Eso no. Y la segunda, que hay que decir que no. Ujú. Y que Elon Musk, todo el mundo quiere su energía y su tiempo, y él es un killer en decir que no. ¿Por qué? Porque tiene claros sus síes. Claro. Entonces, y lo que dice ella es, claro, yo en aquella época, como no tenía tan claros mis síes, decía que sí a casi todo. Mm. Por lo tanto, es verdad, ahora con Teams es una locura, la agenda, Sí. invitación, es verdad, pero solo hay una manera a decir que no con contundencia, que es desde tus síes. Bloque. Si tú tienes claro dónde te juegas el mes, es más fácil empezar a tomar decisiones de agenda. Si no lo tienes claro, la tendencia es a decir que sí con demasiada frecuencia. Entonces estamos hablando de prioridades al mes. O sea, hay que revisar, o sea, hay que bajarlo Sí, al mes. eso ha sido un aprendizaje. Las prioridades, si son a un año vista, no son manejables. Nuestro cerebro no puede priorizar más de 7 escalones. Piénsalo. Entonces, claro, yo tengo unos objetivos anuales o yo tengo un deseo este año de hacer más deporte, pero eso a nivel anual no te ayuda a luego dirigir tu agenda. Nuestra recomendación es hacerlo más a corto plazo, idealmente mensualmente. Pero bueno, luego es cada más uno... fácil de medirlo, ¿no? Y es más fácil de estar en constante revisión, por decirlo de alguna manera. En todos estos años que has estado trabajando con el método FASE, ¿qué transformaciones has visto en clientes? O sea, bueno, o sea, ¿qué resultados o qué tipo de transformaciones que digas, ostras? La verdad es que una de las cosas bonitas del método o de trabajar ayudando a los demás en este tipo de cosas es que, bueno, que conoces gente interesante y que conoces gente que necesita ayuda y que luego es verdad que muchas veces te encuentras con gente que te dice, a mí me has cambiado la vida. Que eso yo, pues vendiendo tecnología o vendiendo pañales, no me pasaba, ¿no? Entonces, yo la verdad es que he tenido la oportunidad de ayudar desde altos directivos, que los ves con otra cara, porque en cuanto empiezas a aplicar 2 o 3 cosas de efectividad que no hacías, pues normalmente sueles mejorar. Entonces, ves gente más contenta. Porque cuando una persona hace su plan de energía, lo enseña en casa y lo pone en marcha, pues normalmente empieza a ver que hay algunas cosas que le funcionan. Gente más contenta, gente que tiene mejores resultados. Hay gente que te dice, mira, esta promoción ha sido gracias a vosotros. O sea que esas transformaciones a nivel individual, pues las he visto. He visto. Gente que ha conseguido hacer una cosa que quería y no le costaba. Hay gente que me ha contratado para escribir un libro. Vale, yo soy directora de marketing, pero es que quiero lanzar este libro y lo ha conseguido. Con lo cual, es verdad que a nivel individual, si tú tienes un poco de rigor y sigues un método como este, vas a tener más resultados y más bienestar. Eso es una cosa. La segunda es que hay veces que te dice la gente ostras, ¿qué le habéis hecho a nuestro jefe que tiene más tiempo para nosotros? Qué bueno. Entonces, pero eso tiene su lógica, porque piénsalo, normalmente cuando vas como pollo sin cabeza, porque te organizas mal, ¿qué es lo primero que dejas de lado? Cuando vas como pollo sin cabeza, lo primero que te olvidas es de ti mismo, eso es lo primero. Bueno, oye, perdona, no voy al cine esta semana, pero lo segundo es a tu equipo, porque es lo más fácil. Sí. Entonces es muy fácil decirte, mira Carla, ese ratito que teníamos este mes, pues es que me ha llamado el director. No, ¿y tú qué me vas a decir? Me va a decir, no hay ningún problema. No te preocupes. Entonces, y además, tu equipo está en primera fila viendo eso, viendo que vas por detrás, ¿no? Entonces, otra de las cosas que ha pasado es, oye, mira, hemos notado cosas que nos gustan. Hemos notado cosas que nos gustan. De nuestro jefe, fundamentalmente que ahora tiene más tiempo. Que antes decía que nos íbamos a sentar una vez al mes, pero es que ahora es verdad. Ahora pasa.
Entonces, aparte de la mejora individual, está esa mejora como líder. Y luego mejora colectiva también, porque cuando tú, imagínate, claro, cuando tú alineas prioridades desde el primero hasta el último, es más fácil conseguir los objetivos. Claro. Entonces, hay cosas que se aceleran, ¿de acuerdo? Entonces, eso es interesante. Entonces, hay cosas, pues por ejemplo, el otro día fui a un evento que en Madrid un cliente hablaba de cómo empezó con Fase, cómo lo hizo con su comité de dirección, cómo del comité de dirección bajó a varios niveles y ahora lo ha implantado en 8 países. O sea, una historia de éxito, es decir, empecé por mí y luego esto ya ha sido un modelo de éxito en varios países. Entonces estuve en la sesión y vino un cliente de hace 2 o 3 años y me dice, mira, me gusta el método Fase, pero a la que más le gusta es a mi mujer. ¿Sabes? Porque ha notado el cambio en mí, notó el cambio en mí para bien y está encantada con el método y digo, bueno, a ver cuándo me la presentas. Entonces, cosas bonitas de trabajar en esto es que conoces gente que quiere escribir un libro, conoces gente que, bueno, como Mateo Blay, cuando quería lanzar su proyecto Flores Solidarias y quería organizarse mejor, pues me ha permitido conocer a ese tipo de gente. Digo Mateo porque lo vi en tu podcast y la verdad que Flores Solidarias es un proyecto que me encantó y yo, pues bueno, tuve la oportunidad de ayudarle a organizarse para, Mateo, que es muy polifacético, pues llegar un poquito a todo, ¿de acuerdo? Entonces, y la verdad es que esto es bonito, ¿no? La metodología le puede ayudar a un alto ejecutivo, a un arquitecto. Te iba a preguntar eso, lo siguiente. ¿Quién se beneficia más del método? ¿Hay un perfil ideal? No, tenemos cocineros estrellas Michelin, músicos, evidentemente el grueso son pues compañías, pues hay mucha compañía grande que ya lo está exportando fuera, pero empresas de cualquier tamaño. Yo no diría que hay un perfil que se beneficia más o menos. Al final sirve a todos los niveles. Sirve para todos. De hecho, hacemos una cosa muy curiosa, que es nosotros formamos a los hijos de otros coaches o de algunos clientes en la metodología, porque un estudiante o algún chaval joven que está empezando la carrera necesita estos hábitos de efectividad como cualquier otra persona. O sea, es aplicable incluso a nuestros hijos. Si todos lo hubiésemos aprendido antes, ¿no? Al final es algo que se tiene que aprender y mejor más pronto que tarde. Has mencionado los planes de energía. ¿En qué consiste? ¿Qué es un plan de energía y cómo lo lleváis esto? Yo creo que, bueno, antes de explicarte un poco en qué consiste, yo creo que una de las cosas buenas del método y un mérito de Agustín es que el cuidarse, o sea, gestionar tu energía es una parte integral de la metodología de efectividad del método. O sea, es una de las pilares, ¿no? Entonces, esto que ahora parece muy obvio, pues hace 10 años cuando él lo hizo, pues que para gestionar el tiempo, lo más importante no es gestionar el tiempo, sino gestionar energía, ahora parece más obvio, pero hace unos años no tanto. Y yo creo que es un gran acierto. Entonces, como te he dicho antes, si tú estás mal, tu hora no es de calidad, te distraes, etcétera, lo que a nosotros nos gusta es, bueno, y cada vez vemos, afortunadamente, que hay gente muy buena profesionalmente, muy potente, pero que ha aprendido cuáles son sus pilares de energía y son innegociables. Y cada vez más hay gente que es ejemplo de cuidarse proactivamente. Y eso lo vemos cada día. Primero, hay 4 vertientes de la energía de un profesional, como de cualquier persona, ¿de acuerdo? La primera es la energía física. Empezaría por dormir, pero tiene otros temas como hacer un poquito de ejercicio, etcétera, ¿de acuerdo? Está demostrado que una persona que es activa, demostrado, eso no es una opinión, tiene más impacto profesional. Por lo tanto, energía física. ¿Cuáles son tus planes de energía? Y el método te anima a que, bueno, no vas a llegar a las Olimpiadas, pero a que te hagas planes realistas. Segundo, energía emocional. Si no estás bien, si tus niveles de cortisol son crónicos en exceso,
eso es el responsable del estrés. Y eso es como cuando te dicen, Carla, oye, que vas pegando gritos por ahí o que estás un poquito, ¿no? Cuando tú tienes exceso de cortisol, tienes una sensación de insatisfacción permanente y buscas la gratificación instantánea, que puede ser el mail, que puede ser etcétera. Entonces, contra el cortisol o el exceso de cortisol, básicamente dos cosas. Primero, lápiz y papel. ¿Cuáles son esos generadores de cortisol, de tensión? Apuntarlos ayuda a reducirlos, a minimizarlos, pero sobre todo un buen profesional tiene que tener un buen fondo de armario emocional, que son qué cosas te apasionan, hobbies, amigos, actividades, qué cosas te apasionan y que vas a trabajar intencionalmente para que estén en tu agenda. ¿De acuerdo? Aquí nadie se va a llevar el bonus por dejar de quedar con esa persona que le sienta también. Esto funciona al revés. Cuando la gente entiende eso, pues bueno, empieza a trabajar un poquito su plan de energía emocional. Y empieza a volver a poner en agenda algunas cosas pues que había quitado. dicho. No. Y finalmente está la energía cognitiva. Energía cognitiva es variedad. Si tú tienes variedad, nuevas cosas, nuevas aficiones, nuevos viajes, nuevas personas, estudiar, nunca dejes de aprender, idiomas, todo eso es más calidad, más impacto. Por lo tanto, a mayor actividad cognitiva, a mayores retos cognitivos, tu hora es de más calidad, vas a tener más impacto profesional. Y finalmente, la cuarta energía es la energía colectiva. La energía colectiva es la que creas con el grupo. Por ejemplo, si entras aquí, se respira buena energía y eso se tiene que trabajar. Y hay veces que con el remoto y con el híbrido tú preguntas, ¿cuándo fue la última vez que os sentasteis todos y os reísteis o fuisteis a comer? Y dice, pues nos sentó súper bien, pero fue ya hace 6 meses, hace un año. Entonces, esa es la labor también de un líder de equipo, ¿no? Garantizar esos momentos. Por lo tanto, cuando la gente entiende que la compañía te está animando a que hagas tu plan de energía física, emocional, cognitiva y colectiva, lo haces y durante 100 días tienes un cierto entorno para que eso pase, primero, todo el mundo da pasitos y eso es muy, muy satisfactorio. Y segundo, creas un marco como para que algunas cosas que tenías atascadas pasen. Hay mucha gente que me dice, vale, Jorge, eso está muy bien lo de las energías, pero ¿cómo se hace? ¿No? Eso Tú no conoces mi agenda, ¿no? Entonces, a ver, yo no digo que sea sencillo. Claro, porque la teoría... Yo lo que veo que ese es el camino. Ya. O sea, si primero, en ausencia de un plan, tiendes a olvidarte de ti mismo. Segundo, si tú no te agendas tus momentos para ti, nunca lo vas a hacer, porque lo que no se agenda no se hace. Y después... Bueno, ¿y cuándo te das cuenta que estás hasta arriba de cortisol o hasta arriba de cómo te... O sea, para mí te escucho y digo, ostras, qué razón, pero ¿cómo me doy cuenta de que he llegado hasta ese tope? A ver, yo creo que te das cuenta, es verdad, la pregunta es muy buena porque normalmente esos deterioros son paulatinos y un poco silenciosos. Te lo dice la gente que te quiere, pero tú no haces caso. Correcto. Entonces, normalmente te sueles dar cuenta, muchas veces te sueles dar cuenta demasiado tarde, cuando te pegas un bofetón o cuando tocas fondo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que llegar a eso y una metodología de efectividad te invita a que una vez al mes te pares. O sea, una vez al mes te pares. Nosotros lo llamamos el stop and think. Entonces, cuando tú aprendes que pararte una vez al mes a dedicarle 1 hora, 2 horas, 3 horas con calidad a coger un poquito de perspectiva y hacerte 4 preguntas, te empiezas a dar cuenta que a lo mejor tus niveles de cortisol no son los que tocan y es verdad que la gente te está dando señales y que lo tienes que ver. Entonces, mi consejo es, antes de que te pegues el bofetón, que todos nos lo hemos dado o nos lo podemos dar, pues establece un mecanismo para pararte a pensar una vez al mes, que es una buena inversión de tiempo. Sí, pero muchas veces no somos, o sea, es lo que estabas diciendo antes, lo primero que dejamos de lado es a nosotros mismos, no voy al gimnasio porque no me da tiempo, no voy a la peluquería porque no me da tiempo y entonces no nos damos cuenta que necesitamos esos ratitos. Sí, eso es así. Entonces, importante, si tú tienes un plan de energía por escrito, tienes más posibilidades de hacerlo. Si ese plan es específico, no el deseo de año nuevo. Voy a hacer más deporte. No. Voy a
ir a andar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes 20 minutos en mi barrio con mi pareja. Eso empieza a parecerse un plan. Entonces la diferencia entre Sí, el día que no lo hagas ya te va picando. La diferencia entre un deseo de año nuevo y un plan a veces es hacerlo atractivo y también es hacerlo específico. Pero bueno, luego hay más cosas que ayudan. En un plan de cuando tú quieres mejorar tus energías, una de las cosas que más ayuda, que esto me lo enseñó mi compañera Laura, es comprometerte con alguien. Totalmente. Entonces, todos tenemos a alguien que nos quiere y al que no queremos defraudar. Entonces, por ejemplo, yo, mi plan de energía, pues la persona que más me pone las pilas para hacerlo, a mí es mi hija. Total. Que me va a preguntar, papá, ¿te comprometiste a ir a Pamplona a ver a tu padre? Mi padre tiene 88 años. ¿Te comprometiste a ir todos los meses, cada mes y medio? Desde septiembre, ¿cuánto ha sido? Por lo tanto, teoría de hábitos o consejos de hábitos. Intenta hacer planes muy específicos. Intenta crear el entorno adecuado. El entorno adecuado significa, si quieres hacer deporte, engaña a alguien para hacerlo. Ese es el entorno que más influye, los otros. Y tercero, si puedes comprometerte con alguien y tener cierta rendición de cuentas alrededor, normalmente es una persona en la familia, todas esas cosas contribuyen a que esas, dos, tres cositas las hagas. Que tampoco estamos hablando de... Lo que estamos hablando es que esos 2, 3, 4 momentos de calidad a la semana los protejas y los intentes hacer. Y, hombre, no es sencillo, pero la semana tiene 168 horas. Totalmente. Si quitas las de trabajo, que decimos que son 50, pero contamos mal, ¿eh? Si quitas las de trabajo más la de dormir, me quedan 70 horas. Dame 4, 3, para esas cosas que realmente van a hacer que tus niveles de energía, que tú mantengas una versión razonablemente buena de ti mismo. Entonces, ¿es sencillo? No. ¿Es imposible? No. ¿Es el camino? Sí. Que cuando a la gente le ayudas, da avances y a lo mejor no llega a la perfección, pero todo el mundo da un salto y todos podemos dar un salto, seguro. Sí, al final es empezar por lo pequeño, ¿no? Y vas, como tú dices, ¿no? Me cojo 2 horas a la semana que no puedo fallar y de ahí vas viendo la mejoría y entiendo que... Entonces, por ejemplo, yo pregunto, oye, ¿tú tus momentos de recarga en la semana los tienes en la agenda? Pues no. Hombre, no deberías ponerte en la agenda, si tienes la manía de comer, no deberías ponerte en la agenda el comer, aunque sea poco tiempo. ¿De acuerdo? Porque hay veces que yo miro los calendarios de la gente con la que trabajo y parecemos cyborgs, ¿no? Dices, esta persona, ¿no? Entonces, tenemos que aprender que no somos efectivos 10 horas seguidas, por mucho que lo pensemos, ¿no? Entonces, la energía también se gestiona y eso significa que al menos lo que compite con lo laboral es bueno tenerlo en la agenda. Y es bueno los viernes, cuando preparas tu semana, no preguntarte solo qué reuniones tienes. No preguntarte solo qué temas me tengo que poner en la agenda de mis grandes prioridades, que sería lo lógico, ¿no? A nosotros nos gusta que tú el viernes cierres el plan semanal diciendo, vale, ¿y la semana que viene qué voy a hacer para cuidarme? Sí, al final es un todo. Entonces, la energía también se gestiona. Y cuando tú preparas en la agenda, además. Cuando tú preparas la semana siguiente, es una buena pregunta que te puedes hacer. ¿Qué voy a hacer la semana que viene? Además de ver todas estas prioridades, deadlines, etcétera, la semana que viene, si me voy a Madrid o a Barcelona y por lo tanto no voy a poder estar con mis hijas ni martes ni miércoles, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, nosotros tenemos un checklist de 5 preguntas que hay que hacerse para hacer un buen plan semanal. Pues una es, ¿qué voy a hacer para cuidarme la semana que viene? Y ayuda, eso definitivamente ayuda. Sí, es verdad. Eso ayuda, de hecho, bueno, nosotros aquí no sé cuándo fue, hace 4 años o así, que hicimos un pequeño grupito. Sí, hicimos No ya recuerdo. hace más tiempo que Hace 4 más. años. Sí. Pues de ahí es verdad que yo saqué pues muchos tips que me han servido mucho tiempo, pero que me tengo que recordar porque si me despisto, entro otra vez en la vorágine de... Está bien eso y cuando entraba aquí alguien me ha dicho, oye, hace mucho tiempo, pero esta persona todavía va como un tiro y va fenomenal y es un fan del método FASE. Entonces, sí. yo creo que
el método FASE me dedico a ello, ¿no? Y creo que es un buen método, por eso me dedico a ello. Pero lo que he dicho antes, hay que tener un método, eso sí. ¿Qué cosas me parecen buenas? Que tiene que ser sencillo. Y el método FASE Sí. su potencia es su sencillez. Por eso es bueno que cuando vienes aquí o te encuentras con alguien, dices, ostras, pero si esta persona lo hizo hace 4 años y te está diciendo, No, yo tengo compañeros. todavía hago el método FASE y me viene súper bien. Con lo cual, Sí. mi consejo es buscar un método, mi Ujú. consejo es que ese método sea sencillo, porque eso va a garantizar que 3, 4, 5 años después lo mantengas, ¿de acuerdo? Aunque de vez en cuando Sí. puedes hacer un refresh. Claro, o sea, por lo general es verdad que además yo cogí una serie de hábitos que sigo manteniendo y esto que has dicho de ponértelo todo en la agenda, a mí me funciona muy bien. Y de hecho tengo compañeros que igual es el que estás mencionando, pero que, bueno, es otra persona. Bueno, nosotros decimos lo que no está escrito no existe y lo que no se agenda no se hace. Por lo tanto, esos son Totalmente. dos mantras clave que luego nos gusta repetirlo y mucha de la gente con la que hasta hace 5 años, cuando nos vemos, nos lo recuerda, ¿no? Está muy bien. Genial. Bueno, pues ahora tengo aquí unas preguntas. Avisamos al equipo que ibas a venir, ¿no? Entonces nos han lanzado algunas preguntas para hacerte. Encerrona, ¿no? Venga, No. vale. A ver, ¿qué hábitos diarios pueden ayudarnos a quitar presión, relativizar y recordar que al final muchas cosas no dependen de nosotros? A ver, yo creo que el hábito diario es, o sea, tener claro que esto no va. El hábito diario es revisar tu prioridad al arrancar el día. Ujú. O tus 2 prioridades. Esto hay gente que lo prefiere. Todos los días. Sí, al O sea, final. al final estamos, perdón, hemos hablado del mes, semana, día. Sí, al final tú, imagínate, defines tus prioridades al principio del mes, planificas tu semana, pero hoy te toca hacer 2 cosas importantes o una. Ujú. Y luego, evidentemente, tienes que ser capaz de que esas 2 cosas encajen con tu locura de día. ¿De acuerdo? Pero entonces, para mí lo que es importante es que no estás aquí para hacer todo, no estás aquí para ir a todas las reuniones, hacer una lista to-do infinita y además luego hacer esa cosa importante. Por lo tanto, para mí, hábito diario sería empezar el día diciendo, ¿hice ayer mi prioridad? ¿Sí o no? Segundo, ¿qué prioridad tengo hoy? Y tercero, ¿qué voy a hacer hoy para cuidarme? Yo, para mí, si tuviese que decidir un hábito inicial de día, sería o acabar el día haciéndome esas preguntas o empezar el día haciéndose esas preguntas. Si no empiezas el día preguntándote ¿dónde me la juego hoy?, es muy probable que tu día sea una rueda de hámster de distracciones. Ujú. Genial. A ver, tengo 2 más, ¿eh? A ver, lo que comentábamos antes, a veces el estrés, aparte de la carga real de trabajo, viene también de una presión extra que nos ponemos. ¿Cómo se aprende a soltar esa tensión autoimpuesta? Esto entiendo que también depende de cómo sea cada uno. Yo creo que para soltar la tensión que nos imponemos, lo que hay que hacer es compensar. El otro día había una persona muy estresada, tenía una sesión online, había una persona muy estresada, era de Estambul y en su plan de energía ponía navegar en el mar de Mármara y el Bósforo el fin de semana. Y entonces, cuando estábamos hablando de una cosa que le preocupaba profesional, él me dijo, bueno, ¿sabes lo que voy a navegar por el Bósforo este fin de semana? Y digo, bueno, eso relativiza un poquito la presión que te estás poniendo. Con lo cual, yo, para mí, siempre vamos a tener generadores de cortisol, tanto personales como profesionales. Lo que tenemos que ser buenos en tener esas válvulas de escape. Detectarlo. Si es navegar por el Bósforo, pues mira, suerte que tienes. Pero si es andar, si me apasiona leer, si me apasionan mis hijas, entonces, si no lo haces y piensas que eres un buen profesional, es que a lo mejor no eres tan bueno o tan bueno. Por lo tanto, para mí, la presión es inherente a nuestros trabajos. Sí. Se puede relativizar priorizando bien, porque hay veces que quieres hacerlo todo, pero sobre todo hay que ser bueno en identificar esas 2, 3 cosas que a ti te recargan las pilas. Y
pelear por tener un poco ese fondo de armario emocional de actividades. ¿Qué pasa? Que cuando no nos salen las cosas, decimos, pues entonces, pues no voy a hacer deporte, no voy a ir al gimnasio. Entonces puedes entrar, es fácil entrar en un bucle o en un círculo pues negativo, ¿no? Y es al revés. Es al revés. Si yo tengo una situación de estrés o una situación de punta de trabajo, hombre, va a haber que trabajar las horas, pero tienes que tener un innegociable que es el que te recarga y el que te garantiza una versión razonable de ti mismo. Y ya la última, ¿cómo controlamos? Esta creo que te la he hecho yo ya. Las distracciones. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Nos ponemos un límite? ¿Cómo hacemos esto? Para controlar las distracciones, primero es ser consciente y querer hacerlo. Ser consciente y querer hacerlo. Hay gente que me intenta convencer que es mucho más efectivo por la multitarea. Entonces, primero, lee un poco, infórmate, porque hay mucha evidencia científica que cuando haces dos cosas a la vez, la calidad de lo que haces cae, la calidad cae muchísimo, 10 puntos de coeficiente intelectual se te van cuando haces dos cosas a la vez, las dos cosas se hacen más lentas y luego acabas destrozado. O sea, porque tu cerebro no es capaz. Claro, por eso hay veces que dices, oye, ¿qué he hecho hoy que estoy destrozado? Entonces es un brain drainer, ¿no? Que dicen los ingleses. Entonces, lo primero es ser consciente de dónde estás y lo segundo, para reducir las distracciones, esto también está muy estudiado, no va de fuerza de voluntad, que puede influir, no va de motivación, va de controlar el entorno. Los hábitos y los malos hábitos se condicionan por el entorno que tienes. Entonces ¿cuál es la app de productividad más potente? El modo avión. El modo avión, que es gratuito. Por lo tanto, para controlar las distracciones, lo que tienes que hacer es apartar el teléfono y quitar las notificaciones. Evidentemente, no pretendo que ahora nos volvamos todos zen, porque el modo metralleta bazooka del día, ese modo lo vamos a necesitar. Pero si tú solo sabes trabajar en ese modo y no sabes estar 30 minutos con foco y atención en una cosa, tienes un problema. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Dejando el móvil fuera y quitando las notificaciones. ¿Y cuántos minutos, que has dicho 30 minutos de foco al día? Bueno, he dicho 30 minutos de foco al día, pero esto es muy... cada uno los que considere. Nosotros aconsejamos que tú no puedes estar todo el día trabajando en modo comunicaciones efectivas y reuniones, que tienes que tener momentos que en esta metodología se llama TAR, tarea de alto rendimiento, y lo que hemos visto es que es bueno tener 2 al día. 2 al día de 45, media hora, porque tampoco podemos estar 1 hora y media, 2 horas. Me encantaría estar 2 horas como en la universidad, o 3, ¿no? Pero aquí no hay dogmas, esto no es una religión y por lo tanto cada uno lo adapta. Y hay gente que dice, voy a hacer 1 hora al día, o hay gente que dice, yo utilizo los lunes, viernes, porque luego estoy viajando o estoy en... Entonces, lo que te dice la teoría de los hábitos es que para construir un hábito la frecuencia es mucho mejor que la intensidad. Por lo tanto, si alguien me dice, mira, Jorge, yo voy a trabajar, el modelo que voy a hacer es, voy a trabajar un día entero al mes en profundidad, cuidado. ¿Vale? Cada uno que busque su modelo. Recomendamos 2 veces al día. Pero, oye, cada uno se lo adapta. Lo que está claro y lo que la mayoría, y es bastante entendible, que tú necesitas momentos de foco. Tú no puedes estar en modo metralleta todo el día. A partir de ahí, prueba y error. Por eso una metodología de estas no puedes leerte un libro o ir una tarde a una charla, necesita un tiempo. Entonces, lo que tienes que hacer es encontrar tu propia manera. Y al principio te pones 10, luego te pones 8 y luego vas encontrando tu propia manera. Consejo, frecuencia en lugar de intensidad. Genial, pues espero que al equipo le hayan servido tus respuestas. Bueno, Jorge, ahora te voy a hacer un cambio drástico. Además de todo esto que nos has contado hoy, tú escribiste, eres autor de un libro, Comerciales Extraordinarios. ¿Qué es un comercial extraordinario? ¿Nos lo podrías explicar? Bien, bueno, primero te hablo un poquito del porqué del libro y luego te cuento lo que
lo que descubrimos. El porqué era que yo siempre he tenido la inquietud de ver si los comerciales excelentes, muy buenos, era un tema de que eran muy artistas, vamos a decirlo así, o eran muy científicos, muy de método, ¿no? Porque yo siempre había huido un poco de ese concepto del comercial, vamos a decirlo, que improvisa, que es un torero, un poco de la vieja escuela, ¿no? Porque había visto en Procter y en las organizaciones en las que he estado, pues que había gente realmente buena y que eran bastante, vamos a decirlo, ingenieriles científicos. Entonces, me planteé hacer esa investigación, la hice con... Y lo bueno del libro es que no es lo que yo opino, sino lo que opinan 450 directores comerciales con bastante experiencia comercial. Creo que hay bastantes miles de horas de experiencia comercial en el libro, donde ellos identificaban qué atributos eran los que hacían a los comerciales realmente extraordinarios. ¿Qué diferencia a los top de los medios? Vale. De los medios. Y ahí obtuvimos, bueno, había 7 atributos de comerciales extraordinarios. Me voy a centrar en los que son de skills, en los que se pueden aprender. Los 3 atributos que hacen extraordinario a un comercial y que se pueden aprender son, primero, el que sabe escuchar. Y esto es curioso porque en la pirámide de supercomerciales que hicimos, el comunicar bien, todos lo tienen. Claro. No es diferencial. O sea, un comercial que no comunica ni entra a jugar el partido. Claro. El siguiente escalón es el que sabe preguntar. Ahí ya no todo el mundo la toca bien. Y el último es el que escucha. Por lo tanto, la capacidad de escucha, entendida por escucho para entender muy bien lo que te pasa y eso introducirlo en mi proceso, es el primero. Y el segundo y el tercero es sistemática diaria y semanal. ¿Tienen una sistemática diaria y semanal? Yo te pregunto, ¿y tú cómo trabajas? Y me lo vas a decir en 10 segundos. Y el tercero es foco en lo importante. Saben dónde se la juegan. Entonces, cuando yo hice el libro, fue uno de los motivos de volver a hablar con Agustín y decirle, Agustín, he hecho un estudio y lo que se ve es que los comerciales lo que necesitan es sistemática y foco. Por lo tanto, vamos a trabajar juntos porque yo voy a aplicar el método FASE en el mundo comercial. Este fue un poco también mi enganche al darme cuenta que en la investigación, pues bueno, descubrimos, pues eso, que al final esto de organizarse y de estar ordenado también es clave en todos los puestos. En todos los puestos, sí, en todas las áreas. Te voy a decir un secreto, los comerciales a veces no nos organizamos del todo bien, ¿no? Eso... Bueno, lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora ya nos quedan las 3 preguntas finales del podcast que no te hemos pasado. Son muy sencillas. Vale. Así que empezamos por... Cuéntanos un poco un guilty pleasure que tengas tú, algo que digas, no debo hacerlo todos los días y sé que no debo, pero no me lo puedo quitar. A ver, un guilty pleasure para mí es saltarme mi momento TAR. Por ejemplo. Que es el mantra de nuestra metodología, pues incluso yo no hago TARs todos los días, ¿no? Entonces eso, pero tengo que decirte que es difícil que 2 días me la salte, pero un guilty pleasure, ahora que no me oye Agustín, es saltarme la TAR, sí. Bueno, una marca que creas que lo vaya a petar en los próximos años a nivel marca, iniciativa, persona en concreto, ¿no? A nivel de impacto, a nivel de sostenibilidad. ¿Puedo ser corporativo? Claro. Bueno, en plan de broma diría método FASE porque el modelo en el que trabajamos no es sostenible y ayuda a cambiar, ¿no? De los proyectos más bonitos con los que me he cruzado en los últimos años ha sido Flores Solidarias, que entrevistasteis a los fundadores aquí. Yo cada vez que recibo un ramo, lo abro, es bonito, pero además muy bonito, está firmado por una persona que ha salido de la calle y tienes la firma, pues yo siempre pienso que podría pagar 3 veces más por ese impacto, ¿no? Y me siento bien. Creo que es una idea muy buena de ayudar a gente
y que además el cliente está encantado. Sí, Con es lo una cual inaci- me pues, parece brutal. sí, es una iniciativa preciosa, además con un producto precioso, o sea, es muy bonito. Mm. Genial, pues para terminar, ¿a quién me recomendarías para charlar aquí? Para hacer un episodio de este podcast. Bueno, si tuviese que recomendar a alguien, pues yo pensaría en cualquier mujer, clienta mía, que he tenido la oportunidad de ayudar y que son ejecutivas, dirigen compañías, compañías familiares, compañías de éxito y que además son madres con una y que consiguen todo ese equilibrio, tirarlo adelante y para mí son un ejemplo. Por ejemplo, si tuviese que decirte alguna, por ejemplo, Arantxa Bernadí, que es la CEO de Grupo Bernadí en Barcelona y que creo que es un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Pero como ella, pues cualquier mujer que tiene que balancear vida profesional, personal y asume la responsabilidad de formarse, tirar para adelante y ser un buen ejemplo. Genial, pues muchísimas gracias. Ahora sí, hemos terminado, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo y por esta charla. Muy bien, muchas gracias a ti.